El trabajo del que les voy a contar ahora se titula Dinámica del mutualismo entre pulgones y hormigas, efectos en cascada del incremento de nutrientes del suelo y sus posibles implicancias para el ecosistema. Dame un segundito que saco acá la imagen. Ahí está. Ay, perdón. Este trabajo lo realicé en conjunto con colegas del laboratorio y se enmarca dentro de un PICT joven que obtuve hace un par de años en una de las convocatorias, y bueno, es una partecita de las tareas que realizo. Para comenzar, poner en contexto, les voy a contar un poquito de qué se trata la estequiometría ecológica, que es el estudio del balance de energía y elementos químicos de los organismos, lo cual determina sus funciones y las interacciones ecológicas en las que ellos participan. Dicho estudio se basa en la premisa de que carbono, nitrógeno y fósforo son los tres principales macronutrientes que componen a las macromoléculas estructurales básicas. De esta manera, el balance y la proporción relativa de estos nutrientes en un organismo va a depender tanto de la disponibilidad de ingesta de estos macronutrientes, como de las funciones y las acciones que estos realizan, donde consumen unas sustancias más que otras. La estequiometría ecológica ha estudiado ampliamente la relación carbono-nitrógeno y carbono-fósforo de los organismos, y como pueden ver en esta diapositiva, en la parte de arriba se puede ver la relación de carbono-nitrógeno, y en el gráfico de abajo la relación carbono-fósforo. En verde los valores reportados para plantas, y en naranja los valores reportados para invertebrados. Y como se puede apreciar, tanto para la relación carbono-nitrógeno como para la relación carbono-fósforo, los valores reportados para las plantas tienen un rango mucho más amplio y un promedio mucho más alto que aquellos reportados para los invertebrados, ¿sí? Por eso se habla de que estas relaciones, tanto carbono-nitrógeno como carbono-fósforo, además de ser variables entre y dentro de las diferentes especies, son mucho mayores y más variables en plantas que en animales. Esta variabilidad se da debido a que las plantas poseen una amplia plasticidad en su balance de carbono, nitrógeno y fósforo frente a las variaciones del medio. ¿Esto qué significa? Significa que su balance en estos macronutrientes va a depender de la disponibilidad que tengan en el ambiente. En cambio, los animales tienen lo que se conoce como homeostasis estequiométrica. Esto es, que regulan y necesitan una proporción estable de estos macronutrientes. Y esto los animales lo pueden hacer debido a diferentes estrategias. Algunas pre-ingesta del alimento, ya sea elegir qué y cuánto comer de lo que tienen disponible, o estrategias posteriores a la ingesta del alimento, como procesos metabólicos y otros procesos que le permiten eliminar aquellos elementos que tienen en exceso. Y como en todos los animales, al igual que en nosotros, estos balances implican un costo, ¿sí? Un costo energético alto que evita que esa energía sea utilizada para otras funciones. Debido a esta gran variabilidad y esta diferencia tan grande entre los valores promedios de las plantas y las de los animales, se dice que los mayores desbalances nutricionales se encuentran en la base de las cadenas tróficas y afectan en orden decreciente a medida que ascendemos en la cadena trófica. De esta manera, los principales animales que están afectados por este desbalance, los animales que tienen mayor desbalance elemental, se dicen que son aquellos que se alimentan del floema. Esto es porque la savia, si bien la planta en general tiene una alta proporción de carbohidratos, la savia de las plantas es lo que mayor cantidad de carbohidratos tiene. Entonces ese desbalance es más fuerte para aquellos animales que consumen el floema que, por ejemplo, para un herbívoro que mastica hojas. Entonces los pulgones serían uno de los casos más extremos de este desbalance, pero han desarrollado estrategias que les permiten compensar esa diferencia entre sus requerimientos nutricionales y lo que encuentran disponible en su dieta.
En particular, una de las estrategias es que los pulgones se hayan asociados a bacterias endosimbiontes que le proveen de aquellos aminoácidos y aquellos nutrientes que son escasos en la savia de las plantas. Por otro lado, un mecanismo muy importante que han desarrollado los pulgones como estrategia frente a este gran desbalance en su alimento es consumir gran cantidad de savia, lo que les permite obtener las cantidades necesarias, por ejemplo, de nitrógeno, que necesitan para poder cumplir sus funciones vitales, y esto hace que al consumir grandes cantidades de savia les sobren muchos carbohidratos, algunos aminoácidos también y un poco de agua, pero principalmente carbohidratos. Entonces, esto que ellos tienen en exceso lo deben excretar y lo hacen a través de una sustancia que producen conocida como melasa, ¿sí? Esta melasa es rica en azúcares y contiene algunos aminoácidos que la savia tiene en mayor cantidad que otros. Entonces, teniendo en cuenta que la melasa que producen los pulgones es una adaptación a una dieta pobre en nitrógeno, es que estos animales se espera que produzcan mucha cantidad de melasa y que esa melasa tenga una alta proporción relativa de carbono en relación a nitrógeno. Teniendo en cuenta eso, se espera que cuando los pulgones se alimentan en plantas que son más ricas en nitrógeno, la cantidad de melaza, el volumen de melaza que estos produzcan disminuya y que a su vez esa melaza tenga una relación carbono-nitrógeno más baja, ¿sí? Entonces, estos cambios en la melasa van a afectar sobre todo a aquellos organismos que a su vez consumen esa melasa, como es el caso de las hormigas melívoras, ¿sí? La melasa es una fuente de alimento muy importante para muchas colonias de hormigas, las cuales generan una relación mutualista con los pulgones que les proveen esa melasa, y a cambio de extraerla le brindan protección, es decir, defienden a los pulgones de sus enemigos naturales, parasitoides y depredadores. Pero no todo el exceso es bueno, ¿sí? Cuando frente a una disponibilidad de nitrógeno superior a las necesidades metabólicas de los herbívoros, este puede volverse tóxico y los pulgones tienen la necesidad de excretarlo, o cualquier individuo, ¿no? Entonces, es que nos preguntamos qué pasaría con una planta que tenga una elevada cantidad de nitrógeno, ¿sí? Por encima de los requerimientos nutricionales de esos pulgones. Entonces, ¿cómo varía la cantidad de melasa y la relación carbono-nitrógeno de esa melasa? Y cómo esto va a afectar la relación mutualista que los pulgones tienen con las hormigas melívoras. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue estudiar cómo las variaciones en la disponibilidad de nutrientes del suelo, al modificar la proporción relativa de carbono y nitrógeno de las plantas, afecta la respuesta homeostática de los pulgones que las colonizan y sus interacciones con las hormigas mutualistas. Y este trabajo no surgió de la nada y solo basado en teoría, sino surgió principalmente teniendo en cuenta que trabajamos acá muy cerquita de Bariloche, en la estepa patagónica, que es un ambiente semiárido donde la vegetación es escasa, achaparrada, debido a la falta de agua y a los suelos pobres en nutrientes. Y en este ambiente crece, sobre todo asociado a los sitios más disturbados, los cardos, que son plantas exóticas, pero que son infectadas por distintas especies de pulgones que hay en la zona, los cuales a su vez actúan atrayendo a las hormigas melívoras que son nativas del área. ¿Sí? Y a su vez, en esta zona existen islas de fertilidad, es decir, parches de suelo que contienen una mayor proporción de nutrientes como nitrógeno, fósforos y otros minerales que favorecen a las plantas que allí crecen. Y esto se da principalmente por la presencia de otra especie de hormiga, una hormiga cortadora de hojas, donde cada colonia colecta gran cantidad de hojas de los alrededores y las lleva al interior de su nido, donde estas hojas les sirven de alimento al hongo, que a su vez es el alimento de las larvas de la colonia, ¿sí? Esta actividad genera una gran cantidad de desechos orgánicos que las hormigas sacan afuera de sus nidos y lo colocan en pilas en las cercanías del nido, donde además
agregan hormigas muertas y todo el material de desecho que se genera dentro del nido lo sacan afuera, ¿sí? Nosotros los llamamos basureros y son estos parches ricos en nutrientes que están desparramados por la estepa. Y a su vez, estos parches son altamente colonizados por estos cardos, que a su vez tienen pulgones, que son atendidos por hormigas. Entonces se genera un sistema natural muy bonito que dio lugar a estas preguntas, ¿sí? Y si bien estas preguntas surgieron en base a el ambiente natural y a la bibliografía, para poner a prueba nuestras ideas realizamos un estudio en invernadero. Este estudio en invernadero consistió en colectar individuos de cardo que crecían en la estepa en forma de roseta y colocarlos en potes individuales y asignarlos a distintos tratamientos. Como pueden ver, un tratamiento es el suelo natural de la estepa, es decir, un suelo pobre en nutrientes. Otro tratamiento en el que las macetas eran fertilizadas con una dosis de fertilizante. Lo más similar, esa dosis de fertilizante es equivalente a el promedio del enriquecimiento generado por las hormigas del área. Y otro tratamiento que era macetas fertilizadas con el doble de dosis de fertilizante. Por un lado, para probar la teoría de las ideas teóricas de qué pasa con el exceso de nutrientes, y por otro lado, porque si bien no es lo más común, existen estas variaciones en el ambiente natural porque hay nidos que son excesivamente más ricos en nutrientes que el suelo adyacente. Bueno, una vez que teníamos las plantas creciendo en sus macetas, las cuidamos durante un tiempo y posterior a la etapa de crecimiento de las plantas, medimos datos generales de la planta, como por ejemplo altura máxima, número de hojas, número de inflorescencias, proporción relativa de carbono y nitrógeno, es decir, calidad de esas hojas. A menor proporción carbono-nitrógeno, se dice que son hojas de más calidad, o sea, con más cantidad de nitrógeno. Por otro lado, medimos, si bien las plantas estaban adentro de un invernadero, fueron colonizadas por 2 especies de pulgones, independientemente del sustrato en el que las plantas crecían, ambas eran colonizadas por 2 especies de pulgones. Entonces medimos abundancia de pulgones, y luego de una serie de mediciones que les voy a contar a continuación, sacamos algunas de esas macetas a las afueras del invernadero para ver qué pasaba con la atracción de las hormigas del área, y entonces en ese momento medimos la abundancia de las hormigas patrullando en cada planta. Por otro lado, dentro del invernadero colectamos individuos de las 2 especies de pulgones que los colonizaron para medir la proporción relativa de carbono-nitrógeno de esos individuos, y colocamos discos de metal en las diferentes plantas debajo de cada colonia de debajo de las diferentes colonias de pulgones, para colectar la melaza que estos excretaban y poder cuantificar el volumen de melaza producido por los individuos, y también analizar la proporción relativa de carbono-nitrógeno de esa melaza. Por otro lado, para un subgrupo de discos colectados con melaza de una de las especies de pulgones, que voy a llamar pulgón negro, realizamos mediciones de la cantidad de ácido úrico presente en esa melaza. ¿Sí? El ácido úrico es un producto de desecho nitrogenado muy común en los invertebrados, en los insectos. Entonces, realizamos esa medición para ver cuánto ácido úrico excretaba en la melaza esos pulgones. Por otro lado, y para complementar el ensayo de la atracción de las hormigas hacia las plantas con pulgones, realizamos experimentos de preferencia donde ofrecimos a colonias experimentales de Dorimyrmex tener, una hormiga melívora muy común en el área, ofrecimos discos con melaza colectados de las diferentes plantas, y fueron ofrecidos de a pares, según los tratamientos del sustrato, ¿sí? Discos provenientes de plantas de suelo, junto con discos provenientes de plantas con una dosis de fertilizante, después con una dosis de fertilizante versus doble dosis de fertilizante, y suelo versus doble dosis de fertilizante, para luego medir la proporción de hormigas que se acercaba a cada disco. Bueno,
En cuanto a los resultados generales, ¿sí? ¿Qué encontramos? Encontramos que las plantas no tienen diferencias en altura, pero que sí se ve una gran diferencia en la biomasa que producen esas plantas, ya sea en la proporción de hojas o en la biomasa reproductiva, es decir, el número de inflorescencias que produjeron esas plantas fue mucho mayor cuando las plantas crecieron en sustratos fertilizados que cuando crecieron en el suelo natural de la estepa. Y no encontramos diferencia entre los dos distintos tratamientos de fertilización. Y en cuanto a la calidad de esas hojas, encontramos que las hojas que crecían en sustratos fertilizados, como pueden ver abajo a la derecha, tenían una menor proporción relativa de carbono y nitrógeno, ¿sí? Entre un 70 y un 78% menos CN en plantas con una dosis y con 2 dosis de fertilizante comparado con plantas control. En cuanto a la abundancia de los individuos en esas plantas, pudimos encontrar que las colonias de pulgones eran, para el pulgón verde, eran un 500% más grandes que cuando se encontraban en plantas fertilizadas, que cuando se encontraban en plantas sin fertilizar, y para la especie de pulgón negro también pudimos observar un incremento significativo en la abundancia de esas colonias, aunque un poco menor que para la otra especie. Pero nuevamente no se encontraron diferencias en la abundancia de colonias de pulgones entre plantas de 1 o de 2 dosis de fertilizantes. Sí, fueron similares entre sí, pero mucho mayores que en plantas control. Y en cuanto al volumen de melaza producido por las colonias de pulgones, se pudo observar una disminución notable en la cantidad de melaza producida por los individuos cuando se encontraban en plantas fertilizadas, comparado cuando se encontraban en plantas control, aunque como hubo grandes variaciones, esa diferencia, si bien se puede observar la tendencia, no fue significativa. En cuanto a la proporción relativa entre carbono y nitrógeno, ¿sí? En cuanto a los individuos, como se puede ver en los dos gráficos de arriba, podemos ver que, por ejemplo, en la especie de pulgón verde fue lo que se considera una especie estrictamente homeostática, ¿sí? ¿Esto qué es? Que se mantiene constante, casi 100% constante, su proporción relativa de carbono-nitrógeno pese a las variaciones en su dieta. En cuanto a la especie de pulgón negro, esta especie no es estrictamente homeostática, ya que presenta leves variaciones, pero igualmente su CN de los individuos pasa de 11 a 8,5 más o menos, ¿sí? Una variación mínima teniendo en cuenta que la disminución en el CN de las plantas que consumían fue del 70%, o sea, fue una proporción mucho mayor, entonces se consideran homeostáticos, aunque no estrictos. ¿Y qué pasó con la melaza que producen los pulgones? ¿Sí? La melaza que es lo que les permite compensar esa dieta pobre en nutrientes. Se pudo observar que para ambas especies de pulgones, cuando se alimentaban en plantas más ricas, es decir, en plantas con mayor cantidad de nitrógeno, excretaban melaza de menor CN que cuando se alimentaban en plantas de suelo común, ¿sí? La proporción carbono-nitrógeno que excretaban en plantas de suelo era mucho mayor que la proporción excretada en plantas fertilizadas. Y se puede observar una leve diferencia a disminuir aún más cuando las plantas están con doble dosis de fertilizante, pero esta diferencia no fue significativa. Es más, estas diferencias son atribuibles, como pueden ver, a la proporción de nitrógeno en dicha melaza. Arriba, en los dos gráficos de arriba, podemos observar la proporción de carbono en la melaza de ambas especies de pulgones, y se puede ver que es bastante constante. En cambio, la proporción de nitrógeno en la melaza de ambas especies de pulgones tiende a incrementar a medida que incrementa el grado de fertilización del sustrato en el que crecen las plantas. Bueno, ¿y qué pasaba con las hormigas? Las hormigas cuando colocamos las plantas afuera del invernadero, pudimos contar una mayor cantidad de hormigas patrullando aquellas plantas que estaban en el tratamiento intermedio de fertilización, ¿sí? Aquellas plantas que tenían pulgones, pero que estaban adicionadas con una sola dosis de fertilizante.
3 especies de hormigas cercanas que están nativas y que se encuentran en el área de estudio fueron las más comunes, entre ellas la que pueden ver abajo, que es Dorimyrmex tener, que es con la que hicimos el experimento de preferencia, y que también pudimos ver que esta mayor abundancia de hormigas patrullando las plantas de niveles de fertilización intermedio puede tener que ver con la preferencia de la melaza de plantas provenientes de plantas de fertilización intermedia. Es decir, cuando ofrecimos los discos de Apares, tanto en el gráfico de arriba, se puede ver que lo prefirieron alimentarse en discos de melaza provenientes de plantas de una dosis de fertilizante versus suelo, y en el gráfico de abajo, que prefirieron alimentarse en discos de melaza provenientes de plantas de una dosis de fertilizante versus 2 dosis de fertilizante. Y no encontramos diferencias cuando se ofrecieron discos provenientes de plantas de suelo versus discos provenientes del doble de dosis de fertilizante. Bueno, y si bien estos resultados no son sorprendentes cuando comparamos plantas, la atracción de hormigas hacia discos de una dosis de fertilizante, es decir, hacia plantas con una dosis de fertilizante versus plantas de suelo, pero sí es un poco llamativa cuando vemos que prefieren la melaza proveniente de plantas con una dosis de fertilizante en vez de plantas con 2 dosis de fertilizante, ya que como pueden observar en el gráfico de las barras negras, el CN de la melaza fue altamente mayor en plantas provenientes de suelo, pero no encontramos diferencias en plantas entre las 2 dosis de fertilizante, ¿sí? Sin embargo, cuando analizamos el contenido de nitrógeno de esa melaza, pudimos observar una tendencia a ir incrementando a medida que incrementa la dosis de fertilizante, ¿sí? Y a su vez, les había contado que analizamos el contenido de ácido úrico de esa melaza y podemos ver que este incremento en la cantidad de nitrógeno podría tener relación, en parte, con la cantidad de ácido secretado en la melaza de los pulgones que provienen de plantas con doble dosis de fertilizante, que es casi el doble de la cantidad de ácido úrico que fue observada, reportada en la melaza de los pulgones que provienen de plantas con una dosis de fertilizante. Bueno, entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Podemos ver que el incremento de nutrientes del suelo mejora la adecuación de las plantas, favorece su biomasa y su reproducción, y mejora la calidad de las plantas para los herbívoros, disminuyendo su proporción relativa carbono-nitrógeno. Como se puede ver en este gráfico, las plantas a la derecha están el CN de las plantas provenientes de suelo, que pueden ver que está en el promedio del rango reportado en general para las plantas, mientras que el CN de las plantas fertilizadas está alrededor de 10 y entra en el rango de lo reportado para los invertebrados. Es decir, que el incremento de nutrientes del suelo disminuye el desbalance elemental entre plantas y herbívoros, en este caso pulgones. Y entonces, ¿cómo afecta eso a los pulgones? Bueno, esa disminución en ese desbalance beneficia a los pulgones. Por un lado, el incremento de nutrientes del suelo permite una mayor biomasa de plantas. Y bueno, está comprobado que a mayor biomasa de plantas favorece una mayor densidad de herbívoros. Y en este caso está relacionado con nuestra mayor abundancia de pulgones reportada para las plantas fertilizadas. Pero por otro lado, también se sabe que las colonias más grandes de pulgones y la mayor tasa reproductiva y mayor supervivencia de los individuos es altamente favorecida por la cantidad de nitrógeno. Y si bien es algo ampliamente conocido que la cantidad de nitrógeno, que un incremento de nitrógeno favorece a los herbívoros en general, en el caso particular de los pulgones, los mecanismos detrás de ese efecto positivo podrían tener que ver. Por un lado, porque el incremento en la cantidad de nitrógeno de las plantas de las que se alimentan
hace que estén consumiendo una savia más rica en nitrógeno. Entonces tienen la necesidad de chupar menos savia, y eso hace que tengan la necesidad a su vez de excretar menos cantidad de melaza. Es decir, disminuye la cantidad de melaza excretada y entonces disminuye el costo de eliminar ese exceso de carbono que suele haber en las plantas, ¿sí? Y por otro lado, teniendo en cuenta que nosotros reportamos que la melaza que producen estos áfidos tiene un bajo CN, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que los pulgones están excretando más cantidad de nitrógeno en su melaza. ¿Y esto cómo los favorece? Bueno, excretar nitrógeno es algo muy costoso para los herbívoros. Entonces, al poder flexibilizar esa retención de nitrógeno, va a favorecer el costo de tratar de retenerla, ¿sí? Entonces, hasta acá, con los pulgones y las plantas en invernadero, no se ven diferencias entre cómo el incremento en la fertilización, el incremento de nutrientes del suelo, favorece a las colonias de pulgones. Tanto con una dosis de fertilizante como con 2 dosis de fertilizantes, las colonias de pulgones son más abundantes y no se ven efectos negativos del exceso de nitrógeno, que sería lo que quisimos buscar con el tratamiento de doble dosis de fertilizante. Pero ¿qué pasa con las hormigas? Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay una preferencia de las hormigas por atender pulgones según la proporción relativa carbono-nitrógeno de la melaza que estos excretan, ¿sí? Y que a su vez los niveles intermedios de fertilización son los que favorecen o fomentan la actividad de hormigas en esas plantas, ¿sí? Entonces, la fertilización aumenta la actividad de hormigas de las plantas y favorece a los pulgones, pero el doble dosis de fertilizante aumenta la excreción de ácido úrico, y esto hace que disminuya la atracción de esas plantas con pulgones hacia las hormigas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un costo ecológico indirecto, ¿sí? Porque al haber menos hormigas patrullando las plantas, podemos decir que el exceso de fertilización va a hacer que esos pulgones sean más vulnerables al ataque de sus enemigos naturales, porque van a estar menos defendidos o menos patrullados por las hormigas mutualistas. Y a su vez, eso no es todo, porque los cambios en la dieta, es decir, las variaciones en la cantidad de nutrientes que va a haber en la melaza, van a afectar a la supervivencia y al tamaño de las colonias de hormigas, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, se sabe que estos cambios en la dieta van a tener grandes efectos en el comportamiento de las hormigas, ¿sí? En su agresividad y en su territorialidad. Con lo cual, dada la importancia y las numerosas funciones ecológicas que cumplen las hormigas en los ecosistemas, cambios en su dieta generados con efectos en cascadas ascendentes van a generar múltiples consecuencias ecológicas. Entonces, ¿qué podemos decir como para cerrar todo este trabajo? Es que los cambios en la base de las cadenas tróficas, ya sea desencadenados por incrementos de nutrientes del suelo, por cambios en la genética de las plantas, van a desencadenar efectos en cascada ascendentes que, al llegar a los niveles tróficos superiores, en este caso las hormigas, a su vez pueden, al generar cambios en su comportamiento, desencadenar efectos en cascada descendentes, ya que las hormigas, al estar patrullando en las plantas, pueden modificar otras funciones ecológicas que cumplen, como por ejemplo la función de control biológico de otros herbívoros que estén atacando a las plantas, o incluso, si patrullan cerca de las flores, interferir en la polinización de esas plantas, ¿sí? Entonces, de esta manera, se desencadenan múltiples efectos en cascadas, tanto ascendentes como descendentes, y tienen potencial importancia, y es un poco lo que estamos estudiando ahora junto con otros colegas, cómo estos cambios afectan los servicios, como por ejemplo de control biológico y de polinización que brindan las plantas en los cultivos, en un PICT bastante nuevito que acaba de salir, que es dirigido por Luciana Elizalde, una colega del laboratorio. Así que, bueno,
Eso es todo.